Amigos, muy buena tarde tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Simichat. Les recordamos que estamos totalmente en vivo y como saben hablaremos de hoy un tema que seguramente será de su interés. El día de hoy, bueno, hablaremos del tema de cómo se relaciona las emociones con la aparición de los síntomas de la ansiedad. Les recordamos rapidísimo nuestra línea de orientación psicológica, el número 800-911-6666, en la opción número 3. Como saben, están todos mis compañeros ahí para atenderlos todos los días del año, a todas horas. Y bueno, si llegan a encontrar la línea saturada, les pedimos que nos aguanten unos 5 o 10 minutitos en lo que alguno de mis compañeros se libera y así poderlos atender. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña la maestra Esther Valderas. Muchas gracias, Esther, por estar aquí con nosotros, por abordar este tema, ¿no? Del cual, pues tú eres más que especialista, ¿no? Y que nos puedas brindar justo esta, más adelante también durante el programa, ¿no? Técnicas y cómo ir abordando la parte de la ansiedad, cómo diferenciarlo de las emociones, ¿no? O cuál es su relación también, como decíamos. Y entonces, pues, si podamos empezar, Esther, rapidísimo. Bueno, Esther es licenciada en psicología, con maestría en neuropsicología, así como terapeuta especialista en depresión, ansiedad y pánico, y así como certificada como profesora en integración emocional. Esther, muchas gracias. Y justo, bueno, el programa, como decíamos hace ratito, se nos va a ir de volada, ¿no? Hay muchas cosas que hablar del tema del día de hoy. Y justo si podamos como empezar a hablar justo de esta parte de la ansiedad y las emociones, y justo cómo las emociones pueden jugar, o qué papel juegan más bien frente a las crisis de ansiedad. Hola, buenas tardes a todos y como siempre, pues muchas gracias, Paulina. Gracias. Bueno, creo que este tema es, como dicen, pues es muy importante, es muy actual. Creo que ahorita con toda esta parte de la pandemia, pues muchos estamos enterados que dentro de los principales síntomas que la población está teniendo es, por un lado, el estrés, la ansiedad y pues la depresión, ¿no? Pero nos vamos a enfocar el día de hoy en la ansiedad. Y creo que es bien importante porque la mayoría de la gente tiende a relacionar la ansiedad como si fueran los ataques de pánico. Claro. Y entonces mucha gente dice, no, si yo no soy ansioso. Tenemos que ir entonces ir como teniendo como en este concepto que es la ansiedad. Y tenemos que considerar que la ansiedad es una respuesta de nuestro organismo que se va a activar cada vez que el cuerpo percibe que hay una situación amenazante real. Ejemplos muy claros y que pues yo creo que la mayoría de las gentes que nos estén viendo lo han vivido, es en el caso del terremoto. Si oímos de repente ahorita con esto del puente, si yo voy caminando por la calle y de repente algo se cae, el cuerpo de inmediato va a activar todo un sistema de alarma que me está diciendo, indicando que hay una situación de peligro en donde mi vida está pues en riesgo. En el caso de la pandemia, aun cuando muchas personas continúan en cuarentena, ¿qué llega a suceder? Al estar oyendo las noticias en la televisión, la gente sabe o percibe que hay algo que está externo, que es un virus, y la gente entonces ahora está empezando a tener síntomas de ansiedad porque sabe que hay algo que puede amenazar. Aquí, entonces, el cuerpo lo que va a hacer, la manera de comunicarnos que hay algo en peligro es que empieza a activar muchos síntomas en el cuerpo, que muchos pueden identificar como sudoración, sentir taquicardia, sentir nervios, dolor de cabeza, incluso náuseas y muchos más síntomas, ¿no? Son como neurovegetativos. La ansiedad, con los ejemplos que yo les di, tiene como, vamos a dividirlo como en dos factores importantes. Uno, esta ansiedad puede estar relacionada a un evento real. Ahorita vimos que algo explota y viene la ansiedad. Es una ansiedad razonable. Pero si después de que eso sucedió, pasa un mes, pasan 6 meses, pasa un año, cada vez que yo oigo un ruido, se activa todo ese mecanismo, ya no es una ansiedad que esté relacionada con un evento real. En el primer caso, podemos ver entonces que toda esta sintomatología se despierta con una cuestión del sistema nervioso. El sistema nervioso es que como manera de supervivencia activa eso. En el otro caso, cuando ya pasó mucho tiempo, ¿qué es lo que sucede? Se empiezan a activar mecanismos donde ya se involucra la emoción.
Y la emoción es algo que tiene que ver mucho con todos esos sentimientos y todas esas emociones que se despiertan en nosotros, de sentir miedo, de sentir que no tengo seguridad, no me siento con confianza de salir, y todo esto que empieza como a entretejerse, y eso es lo que va haciendo ahora que se disparen esos síntomas. Porque muchas veces las personas les cuesta trabajo identificarlo, porque en nuestra cultura, bueno, en muchas culturas también, como que uno de las metas es que las personas seamos personas como muy creativas, que rindamos, que produzcamos. Entonces, entre más cosas tenga una persona que hacer, entre más esté corriendo y haciendo y y tutú, mira qué persona tan productiva y tan activa. No, muchas de esas personas son ansiosas. Pero es difícil entonces poder percibirlo en otros y percibirlo en nosotros mismos porque lo metemos en esos contextos. Signos que podemos saber nosotros que yo soy una persona ansiosa cuando estamos con la pluma así, cuando estamos con los deditos en la mesa, cuando estamos con el piecito, cuando estoy agarrándome el cabello, cuando hay como esa sensación de inquietud en el cuerpo, es que es momento para que hagamos una pausa y digamos, a ver, esto es, ¿por qué está sucediendo? Es que tengo el nerviosismo porque entonces no voy a terminar de hacer esto, y entonces se empiezan a disparar todos estos síntomas. Conforme estos síntomas se van haciendo más graves, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a irse siendo, pues la consecuencia va a tener un mayor impacto en el cuerpo y la gente ya no solo tiene los primeros síntomas que comentamos, sino que ahora empiezan a tener problemas de insomnio. Empiezan a estar cada vez más irritables, empiezan a estar cada vez más poco tolerantes. Y entonces, nadie mejor que nosotros mismos nos conocemos y podemos ir observando, pues sí, tal vez era yo antes un poquito así, pero como que ahora con la pandemia se ha exacerbado, ¿por qué será? Y es hacer esa pausa y observar todo el contexto y ver sobre todo en nuestro cuerpo cómo es que se está comportando. Mucha gente está subiendo de peso y las personas de manera natural dicen, ay, lo que pasa es que como todo el tiempo estoy en casa y el refrigerador está tan cerca, no, yo tengo el refrigerador muy cerca y no constantemente voy a comerme todo lo que encuentro. Cuando comemos, hay que observar si lo hacemos como con esa ansia, ¿no? Con esa como nerviosismo, además de querer comer, y que eso puede ser también un síntoma de ansiedad. Claro. ¿No? Ahorita que decías esto de, bueno, las personas que justo se llenan como de 1000 cosas, ¿no? Que las ves como muy productivas, ¿pudiera ser que tantas actividades justo los ayudaran a como escapar justo de la ansiedad? Como no hacer como esta parte consciente de, a ver, soy una persona ansiosa, ¿no? Y como una forma de escapar de ello, a ver, me lleno de 1000 cosas, salgo del trabajo, me voy al gimnasio, después voy con las amigas, regreso, veo la tele, pero como una forma de escape. Claro, eso ahorita lo vamos a ver en la otra parte, en el otro bloque, cómo es que se relaciona esta parte de la ansiedad con las emociones. Y es importante que lo comentes, porque como yo decía hace ratitito, la misma sociedad y nuestro mismo comportamiento encubre lo que hay detrás. Es como en el caso de la depresión, la gente piensa o tiene la falsa idea también de que una persona deprimida es la que está tirada en la cama, llora y no quiere comer. No es cierto. A través de hacer muchas cosas, puede haber detrás una persona que está deprimida. En el caso de la ansiedad, esta inquietud y este nerviosismo, ¿no? Pues de alguna manera también se ve reflejado, más allá de la parte física que comentábamos de la sintomatología, en el quehacer y el hacer de las personas, de una manera como muy constante. Pero todos dicen, ay, qué productivo es. Claro. ¿No? Ajá. Y en este caso, ¿cómo darnos cuenta, aparte de esta parte fisiológica, ¿no? Esta parte, como dices, de la parte neurovegetativa, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta, ¿no? Que estamos presentando ansiedad. Hay un ejemplo que me acuerdo mucho de una persona que, bueno, al dar uno de los talleres de ansiedad, ella comentaba que al hacer estos ejercicios de
estar como prestando atención a ella misma. Ella antes decía, no, pues es que yo salgo de mi trabajo y siempre me voy peleando con todo el tráfico para llegar rápido y no llegar tarde a mi trabajo. Después de estar trabajando, ella dice, acabo de caer en cuenta que sí soy una persona ansiosa. Y soy ansiosa cuando me subo al coche y tengo que ir hacia mi trabajo, porque tengo que ir por vías que son muy rápidas, en donde la gente sale muy rápido, y entonces yo siento que estoy en peligro. Y Claro. que y esto que tú decías del trabajo, ¿no? Y el que yo esté con ese nerviosismo y esa inquietud de que todo no tiene que hacerse rápido, todo tiene que hacerse bien, es como para calmar mi ansiedad. Entonces, una de los primeros, como recomendaciones es hagamos una pausa. Algo que nos sirve mucho si no estamos acostumbrados a hacerlo es tener un cuaderno de notas e ir anotando qué hicimos en nuestro día a día, cómo nos fue, cómo nos sentimos, cómo reaccionamos, porque al escribirlo vamos notando y observando cosas que aun cuando lo platiquemos en nuestra mente no es igual. Okay. Entonces, si yo me voy dando cuenta que estas características de inquietud, de ansiedad y de insomnio y de querer comer más o de estar fumando más están incrementándose, es un primer factor para que yo me detenga y me pregunte si estoy teniendo yo unos principios de síntomas de ansiedad, para no tener que llegar a tener una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, que eso es lo que Claro. realmente es, pues, terrible, ¿no? Claro, justo ahorita, bueno, lo que mencionabas, me pones a pensar que como dicen, nos podemos dar cuenta en varias de nuestras conductas, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Pues puedo estar pegada al refrigerador, ¿no? Y a lo mejor ni hambre tengo porque ya me la pasé comiendo todo el día, pero yo sigo teniendo como esa necesidad de presentar algo, morder o hacer, ¿no? Como dices, esto también del consumo, ¿no? A lo mejor de cigarro, como para que me, entre comillas, como para que me calme, ¿no? Entonces, vamos generando conductas que a lo mejor las vamos dejando pasar por desapercibidas, pero que forman parte también de una forma de manifestación de ansiedad. ¿Sabes qué? Yo creo que algo que es bien importante es que entendamos que todas las personas hemos padecido ansiedad, todas, y la que diga que no, no se conoce. Exacto. ¿Cómo puedo yo saber que soy una persona ansiosa? Porque hay eso que tú comentas, por ejemplo, del querer comer o fumar, hay esa ansia. Necesito comérmelo, necesito fumar, necesito hacer algo para poder sacar esto que no sé qué es y que lo tengo que sacar. Ese es como un indicador como bien claro, y la mayoría de las personas que hemos padecido en algún momento es eso. No puedo y necesito desesperadamente encontrar el cigarro para fumármelo. Claro. Y en la comida y me lo tengo que comer, necesito comer azúcar. El cuerpo como que lo demanda y necesito, es una necesidad, ¿no? Y el estar aunque la gente le dice, oye, pero ya no estés porque ya me duele la cabeza con tu tic, tic, tic. Sí, sí. y la gente te dice, es que no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Es como esa inquietud, esa cuestión como motriz de no poder pararlo, porque no es algo voluntario. Por eso no nos es tan fácil darnos cuenta que estamos teniendo esas conductas. No tiene que ver con nuestra voluntad. Es algo, por eso las emociones, de alguna forma, a menos de que sea un factor externo, nos empujan a tener ese tipo de conductas. Y eso ahorita lo vamos a ver pues, en la otra parte, ¿no? Pero sí es como muy interesante ir discriminando. Es normal ante una situación de peligro real que yo reaccione así, y lo que yo esperaré es que esa ansiedad baje. Claro. Cuando detrás hay una emoción y es una ansiedad que no es ya dentro de lo que es razonable, viene seguramente una emoción que es la que me empuja a tener ese comportamiento. Entonces, es algo así como claro. Ahí ya no hay como esa reparación. ¿No? Perfecto. Entonces, justo, como decías, sí hay una diferencia evidentemente entre que yo ahorita presente ansiedad, ¿no? A que a lo mejor yo ya esté presentando crisis de ansiedad. O ya una situación de ansiedad mucho más constante, porque vamos a poner el ejemplo.
tengo yo el evento, viene la explosión, se activan todos mis mecanismos de ansiedad, esto ya no existe y esto, el cuerpo va a regresar a su homeostasis. Exacto. Y lo que va a hacer es bajar la sintomatología y desaparece. Y entonces en la noche cuando me dormí, ya descansé, o al día siguiente. Entonces, lo que yo debería de esperar es que eso desaparezca. Eso es lo normal, lo que podemos esperar, pero si todo el tiempo estoy en un estado de ansiedad, claro. Es por eso que viene la crisis, porque viene como o sea, sale todo lo acumulado. Claro. ¿No? Y ya ante situaciones que a lo mejor ya ni se están presentando, ¿no? O sea, yo nada más estoy haciendo como a lo mejor como una historia de que a lo mejor algo me pueda pasar, ¿no? Pero que en realidad no se está presentando en este momento, ¿no? Y entonces es cuando ya se empiezan a presentar en diversas ocasiones. Claro. Sí, muchas personas cuando llegan a la consulta y tú les preguntas, llegan ya porque tienen ya una situación de ansiedad importante. Y es bien constante que la mayoría de las personas no logren identificar cuál es el disparador. Es que no hay algo que yo identifique que dispare mi ansiedad, pero lo que pasa es que ha venido acumulando, que eso por donde empezó se empieza a generalizar a muchos más eventos. Claro. Y obviamente, bueno, pues ya con una intervención la gente ya va empezando a ver qué factores son los que están repercutiendo en toda esta parte de la ansiedad, ¿no? Perfecto, justo. Entonces, vamos rapidísimo a un corte, Esther. Amigos, no se despeguen y regresamos rapidísimo a su programa Sin Mi Chat. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. A Miguel Muñoz, muchas gracias, Miguel. A Pati Carrillo, a Laura Ramírez, a Vero Jiménez, a Adriana Cruz, muchas gracias. A Emily Ramírez, a Nidia, a Ale y a Santiago Ortiz, a Anemont, muchas gracias. A Sara, a Jefferson Gutierritos, muchas gracias. A Daisy Guzmán. Justo Daisy Guzmán nos pregunta que qué relación tiene la ansiedad con la adicción. Dice, por ejemplo, yo me considero como una afirmación a los carbohidratos. Entonces, ¿tendría que ver esta parte como de lo que decías hace un momento? Sí, aquí, bueno, el tema de las adicciones es como es un tema muy particular, es muy complejo porque en la parte de la adicción no solamente hay esta conducta como compulsiva de necesidad de no poder parar la adicción, porque también entran sustancias que impactan dentro del sistema nervioso. Entonces, por un lado, el cuerpo requiere y necesita ya sea, por ejemplo, la nicotina, la droga, el carbohidrato, la harina, el azúcar, pero detrás de eso también está la emoción. ¿Qué es lo que me empuja a poder llegar en un momento a necesitar esa parte como para llenarme ese espacio? Que bueno, ahorita a ver si con lo que comentamos podemos responder un poquito más la pregunta de Daisy, ¿no? Perfecto. Y justo en este bloque, si podamos hablar, Esther, de esta relación justo que hay entre las emociones y la ansiedad, ¿no? En este bloque, si nos podemos, esta parte de hablar de si las emociones o un mal manejo de las emociones también puedan provocar o desencadenar la aparición de ansiedad. Claro. Aquí de este punto quiero que empecemos primero como haciendo una diferenciación entre lo que son nuestros pensamientos. Claro. Los pensamientos no son más que ideas, como frases. Se cayó el puente, está temblando, o sea, sobre la realidad hay una frase que aparece a manera de pensamiento de imagen, y después la emoción es eso que viene a darle un carácter ya de sentimiento de algo que yo siento.
Ujú. Es bien importante, ¿por qué? Porque entonces, a partir de un evento que sucede, yo empiezo a vibrar y a despertar en mí muchas cosas. La pandemia lo que está despertando en un primer momento, pues es mucho miedo. Claro. Mucho miedo a enfermarnos, a morirnos, mucho miedo porque hay gente que igual no tiene un trabajo o está tambaleando porque no sabe si todavía pues, va a continuar con el trabajo porque igual siguen habiendo recortes. Entonces, en el momento en que empieza a ver como todos estos cambios, nuestras emociones se empiezan a mover, porque además no solamente es el miedo, es la inseguridad a mi estabilidad, la estabilidad de los míos. Empieza a haber una falta de confianza, pues, entre las autoridades porque no resuelven las cosas, como que se empieza a hacer como una entremaña de muchas pues, emociones. Si nosotros estamos diciendo que la ansiedad está muy relacionada con esta parte de la supervivencia, uno podría decir, ay, pero ¿y eso qué tiene que ver si no está amenazándose mi vida? En la realidad no, pero en nuestra mente sí. De una manera muy clara podemos ver que cuando hay una separación, por ejemplo, de una pareja, y yo dependo, o esa persona depende al 100% de esa persona, emocionalmente, económicamente o al nivel que sea, muchas veces esa persona puede llegar a sentir, es que estoy con él porque me siento seguro. En el momento en que viene la ruptura, ¿qué llega a suceder? Yo puedo entrar en estados de ansiedad Sí, porque yo claro. me siento que no voy a poder sobrevivir porque no sé, no tengo un trabajo, nunca he trabajado, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Entonces se despierta todo ese mecanismo de miedo a no voy a sobrevivir. Y aquí un ejemplo que pareciera como para mucha gente pareciera absurdo, pero bueno, sí conozco una que otra persona igual, que cuando se les termina o se les acaba el crédito o se les pierde el celular, realmente entran en pánico. Sí. Es que yo sin las redes sociales no puedo vivir. Y lo vemos en los jóvenes. Sí. Y uno como adulto y tal vez de una época diferente puede uno decir, ay, no, es que eres un exagerado para nosotros, pero para el joven que vive al 100% dependiendo de esa red social y que la pandemia o sea, como fomentado más esta parte, en verdad siente que se va a morir. Entonces, si vemos, ya no es una situación real, como decíamos hace rato, de la ansiedad que tiene que ver con la parte razonable, porque hay un evento real, a esta parte que no tiene ya una parte razonable, ¿no? Pero que sí tiene en su origen una situación emocional. Y en esa emoción, en esa necesidad de poder sentirme tal vez reconocido, aceptado por los demás, es que la gente, como en el ejemplo que ponías tú en el primer bloque de una persona que trabaja mucho, si yo lo que quiero es que me reconozcan en mi trabajo, porque soy una persona que no tiene una autoestima muy alta, que me siento rechazado, entonces empiezo a trabajar, a autoexigirme, a ser perfecto, para que la demás gente lo reconozca. Y entonces, ¿qué hago? A través de esa necesidad, de esa situación de pertenecer y aceptación, empiezo a empujar y empujar y empujar conductas que me llevan a ser, a no dormir, a no descansar, a no comer, a no cuidarme, y entonces yo me empiezo a presionar, a presionar, a presionar, y aparecen los síntomas de ansiedad. Pero en este caso fue la emoción lo que me llevó ahí. Okay. Cuando las personas tienen muchas deudas económicas, por ejemplo, ¿qué llega a suceder? Pues sabemos entonces que la gente empieza, llegan todas las cuentas, empieza uno muy mono a hacer a la cuenta, tengo que pagar esto, ay no, pues tengo que, y me recibí esto, entonces la gente empieza a entrar como en estados de ansiedad, no voy a poder sobrevivir porque no voy a poder pagar mis deudas. Ahora, esta parte de no voy a sobrevivir, evidentemente la mente consciente no lo ve así, pero hay una parte en nuestro sistema que es inconsciente, que va más allá de aquello que la mente percibe. Y ahí es donde está la emoción. Ella es la que dice, híjole, otra vez no, seguro hoy sí me corren porque no voy a poder pagar la renta, ya llevo 5 rentas que debo. Por supuesto que se activa un mecanismo de ansiedad. Y así, como en el caso de la comida y de la alimentación, hay emociones que nos empujan porque
digo, aquí es bien importante y qué bueno que Daisy hizo ese comentario. En el área de la salud mental no podemos hablar como de recetas de cocina. No es que todos los problemas de las personas, o no todas las personas que consumen carbohidratos lo consumen por la misma razón. Habrá gente que no se acepte de entrada, tal vez, por ejemplo, y digo, no digo que sea el caso de Daisy, puede ser que no haya una aceptación del cuerpo, puede ser que a través de la comida yo asocié que con los carbohidratos, para mí eso me da felicidad, porque además el azúcar tiene una parte importante también, y tenemos que entender que muchos de estos carbohidratos, pues también nutren parte de nuestro cuerpo y de nuestro sistema nervioso. Entonces, sí hay un impacto a nivel bioquímico también. Esta parte de sentirme como apapachada a través de comer algo dulce, ¿no? Entonces, sí hay como muchas situaciones diferentes que llevan a las personas a consumir carbohidrato, o hay muchísimas situaciones emocionales que empujan a las personas a tener situaciones de ansiedad. No solamente la gente perfeccionista, pues tiene situaciones de ansiedad. Una persona que tiene una baja autoestima puede tener muchísimo miedo. Eso dispararle el que tengo que salir, pues sí, pero es que me da hasta terror hablarle a la gente, no quiero que la gente me vea, y es que y si me asaltan, y si me sucede algo, y si mis hijos salen y no regresan. Entonces, cada uno tenemos una historia, y dependiendo de la emoción que tengamos en nuestro interior, es que eso nos va a empujar hacia allá afuera, y nos va generando que tengamos toda ansiedad. Algunos papás, esa ansiedad, ¿cómo tratan de controlarla? Pues a través de controlar a los hijos. Y no salgas, porque si el hijo sale, entonces la mamá está todo el tiempo pegada en la ventana, pero no solamente es porque cuide al hijo, es porque en realidad dentro de ella hay mucha ansiedad. Si le está marque y marque y marque al hijo, pareciera control, sí es control, el hijo lo vive como control, pero seguramente detrás de eso hay ansiedad, hay un gran miedo a que algo le suceda a su hijo, pero ese miedo es de ella. Y lo trata de controlar a través de estar marque y tratando de supervisar y tratando de limitar al otro, o el jefe, que todo el tiempo está arriba de los empleados, su manera de controlar la ansiedad, porque evidentemente arriba de él hay otros jefes. ¿Qué sucede? Claro. Pues entonces empieza a presionar a todos los demás y a todo el grupo, y hasta los podemos ver, ¿no? Cómo tienen estas conductas a veces de inquietud, de un jefe que es seguro, que confía en su equipo, que sabe que su equipo es capaz, pues no tiene ese tipo de actitudes. Tú lo ves muy relajado, da las instrucciones, la gente trabaja y el ambiente es diferente. Pero cuando el jefe se siente inseguro, porque digo, hay jefes de todos tipos, no hay como esta parte de conducta. Entonces sí es muy fácil y va a ser muy fácil que podamos identificar estas conductas de ansiedad en los demás, pero es bien difícil identificarlas en nosotros. De ahí la importancia de hacer esta pausa y de observar cómo es mi comportamiento. ¿Qué es lo que me está queriendo empujar a tener que controlar a los demás, de tratar de que nadie salga, de tratar de protegerlos o protegerme? Porque seguramente ahí hay miedo y seguramente en mí se está disparando ansiedad. Digo, ese es un caso como muy específico porque ya dijimos que hay como muchos casos, ¿no? Claro, entonces pudiera ser que el miedo justo pudiera predominar como esta parte de la emoción frente a la aparición de la ansiedad. Si me lo repites, por favor. Sí, si el miedo es como de las emociones que más pudieran predominar, así también me pongo a pensar como el miedo, la tristeza, ¿no? Que muchas veces, justo leía hoy un artículo que decía, ¿no? Que pues como que catalogamos esta parte de las emociones, tanto positivas como negativas, pero nada más por el hecho de que pues esta parte de la tristeza o el miedo pues las sentimos como displacenteras, ¿no? Por eso es que se les llega a catalogar como negativas, pero pues al final del día tienen una función. Pero pareciera que frente a la presencia de la ansiedad, ¿no? Pues de la mano está ahí el miedo como implícito. Sí, bueno, dentro de lo que es la teoría de dentro del marco teórico de lo que es la integración emocional, el miedo lo consideramos una negación. Y como una negación es porque aparece un evento y la primera reacción que aparece ante este evento es el miedo. Puede ser miedo, vergüenza o orgullo. Y esto lo que hace es poner como una pequeña telita
que no me permite que yo Claro. como persona tenga ese contacto directo con esa emoción. Y aquí uno podría decir, ¿y por qué no tendré yo contacto con la emoción? Pues porque el ser humano lo que tendemos a hacer es que todas esas emociones se van directo al inconsciente. Es una manera de protección. Entonces, la primer parte que aparece es como ese miedo que aparece, hay una primera reacción y yo me quedo ahí, pero yo no estoy viendo qué hay como tal atrás. Porque el percibir esto es algo que es mucho más profundo, que puede ser abandono, puede ser rechazo, puede ser culpa, que además esas emociones tienen que ver con todo lo que yo he ido almacenando a lo largo de mi historia. Y que este evento que estoy viviendo ahorita, lo único que vino fue a destapar algo de esto que está en el pasado, la acumulación de todo eso. Como es más profundo, como está más en el inconsciente, por eso es que no tenemos el acceso y aparece el miedo que me petrifica y me paraliza y entonces yo me quedo ahí. Pero es una manera de protección. Pero sí, lo que podemos ver, por eso te digo que es como muy importante entender de dónde viene mi ansiedad, porque si estamos hablando de que de repente me aparece un león en la puerta, hay un miedo fisiológico. Claro. Y hay un miedo que tiene que ver con mi emoción. El miedo fisiológico, pues digo, gracias a Dios lo tenemos, porque si no todos estaríamos en la calle sin caretas, sin guardar distancia y sin vacunarnos ni hacer nada. Ajá. El miedo me permite sobrevivir, Claro. me permite ser prudente, responsable. Cuando ese miedo llega a un nivel de emoción como tal, si lo consideramos como una emoción, ¿qué es lo que llega a suceder? Pues me paraliza. Y entonces la gente se queda en ese nivel de ya no poder saber tomar decisiones, de no querer moverme porque si no puedo, y entonces la gente se queda como estancada. Pero detrás de ese miedo hay algo que me está soportando. No tengo confianza en mí, no me siento seguro. Yo lo que quiero es que pues la gente me acepte y no me acepta, no siento que la vida sea confiable, o sea, hay algo más profundo aquí que deprime, pero conscientemente yo sí puedo, todos podemos identificar que estamos en miedo, pero no puedo yo saber qué hay detrás porque está en el inconsciente. Claro. Por eso, cuando empezamos a encontrar esta relación, como bien lo comentaba Daisy, se llamaba, sí, entre esta parte de la adicción a los carbohidratos, no solo es que coma, seguramente Daisy en el momento en que empieza con esta parte de querer comer siente esa ansia y ese nerviosismo y después esa culpa e incluso el rechazo y muchas más cosas. Es muy buen momento ahorita para que ella acuda, porque tampoco estamos acostumbrados a acudir con los especialistas. Y es importante que lo hagamos porque en vez de tener que vivir y sufrir toda esta parte, es algo que tiene una solución, que podemos cambiar en nuestra vida y que nos puede hacer sentirnos pues mejor, tener claro. un bienestar en nuestra, pues sí, en nuestra vida, ¿no? Perfecto, claro. Vamos rapidísimo a un corte y si ahorita regresamos justo con un ejercicio, Esther, para esta parte de la identificación del malestar en el cuerpo, ¿te parece? Claro que sí. Vale, Gracias. regresamos amigos, no se despeguen. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Y bueno, continuamos aquí con el programa. Y justo, Esther, sí podamos en esta parte que decías como de hacer estas pausas y de hacer esta conciencia sobre el cuerpo, justo si podamos como realizar esta parte de un ejercicio para identificar el malestar. Claro que sí.
Un poquito la intención de este ejercicio es que, bueno, pues se queda aquí grabado y ojalá que las personas que lo escuchen lo puedan ir realizando día a día, porque es una primera como aproximación al poder tomar conciencia de mi cuerpo, que nunca lo escuchamos, y de Exacto. nuestras emociones de manera como muy general, ¿no? Entonces, les voy a pedir que por favor tomen asiento. Es un ejercicio que no hacemos acostado. Tengamos nuestra espalda recta, nuestras plantitas de nuestros pies sobre el piso, no cruzamos las piernas ni cruzamos las manos. Cerramos los ojos, vamos a tener nuestra cabeza mirando hacia el frente, no hacia arriba ni hacia abajo, sino mirando hacia el frente. Y en un primer momento lo que vamos a hacer es sentir nuestro cuerpo. Y cuando yo digo sentir nuestro cuerpo, generalmente tendemos a hacer que nuestra mente responda. Ah, me estoy relajado, estoy tenso, no. ¿Cómo siento mi cuerpo? Eso significa que aun cuando la mente nos hable, simplemente me concentro en cómo siento mi cuerpo. Lo siento pesado, tenso. ¿Cómo es que me siento? Relajado. Y vamos a empezar prestando atención a nuestra respiración. Este ejercicio lo vamos a hacer inhalando y exhalando por la nariz, es decir, meto el aire por la nariz y lo saco por la nariz. Y lo único que voy a hacer es prestar atención a mi respiración. Así que inhalo y exhalo, cada uno a su ritmo, en donde nuestro cuerpo se sienta cómodo. Ahora vamos a prestar atención a nuestro abdomen. Simplemente pongo la intención de prestar atención a mi abdomen. Cuando no estamos acostumbrados a meditar, siempre surge como esa duda de prestar atención, ¿cómo? Simplemente pongo mi atención por dentro, como si observara mi abdomen. Ahora vamos a prestar atención tanto a mi respiración como a mi abdomen. Y aun cuando pareciera complejo, solo pongo la intención de estar observando ambas partes, mi respiración y mi abdomen. Continúo inhalando y exhalando con mi espalda recta. Y ahora nos vamos a preguntar cada quien en su mente, ¿cómo me siento ahorita? ¿Cómo me siento con la situación que estoy viviendo actualmente? Cada quien pues, de manera muy particular, con respecto a la pandemia, con respecto a algún tema que les esté causando preocupación o conflicto. Inhalo profundo y saco el aire por la boca. Esto nos ayuda un poquito a liberar presión. Continúo inhalando y exhalando, prestando atención a mi respiración, a mi abdomen, y permitiéndome sentir lo que aparezca ahorita. Cómo me siento con mis problemas económicos, de pareja, con mis hijos, por la cuestión del trabajo, de salud, porque no viene la vacuna, lo que sea de cada quien. En este punto sí nos ayuda un poquito el recrear con nuestra mente a través de imágenes, de recrear algún momento, que eso va a ir despertando la emoción. Lo único que voy a hacer es sentirla
Si mi mente quiere empezar a justificar, a encontrar culpables, yo continúo prestando atención a sentir cómo me siento con esta situación, persona, conmigo mismo incluso. Por último, nos vamos a imaginar como si estuviéramos parados en un mirador, como cuando vamos por la carretera en el coche y nos paramos a un ladito y nos paramos para ver el paisaje. Pero ahora vamos a pararnos como en un mirador que está en nuestra cabeza. Me voy a parar en un mirador y voy a verme a mí mismo por dentro y voy a dejar que todos mis pensamientos surjan. Y ya comentábamos, creo que en el primer bloque, que los pensamientos no son más que palabras, oraciones, que tienen un peso cuando les ponemos una emoción. Y en este momento no voy a enjuiciarlas, no las voy a criticar, voy a dejar que mi mente hable. Así que voy a decirme a mí mismo en mi mente qué es lo que yo pienso con respecto a esta situación, persona, conflicto o esto que me agobia. Como estoy en un mirador, es como si yo estuviera viendo cómo todos esos pensamientos pasan, pero no me engancho a ninguno. Como no hay ningún juicio ni ninguna creencia, no entra la emoción. Simplemente dejo que la mente hable. Y continúo inhalando y exhalando. Inhalamos profundo y sacamos el aire. Y dejo que mi mente exprese todo lo que quiera decir. Tenemos miedo a escuchar nuestros pensamientos porque enjuiciamos. Porque si a veces pienso que odio a tal persona, luego viene la creencia de no hay que odiar a las personas. Pero no porque lo pienses sucede, significa que sea cierto. Solo un pensamiento. Y el escucharlos me libera de mucha presión. Así que continúo inhalando, prestando atención a mi respiración, prestando atención a mi abdomen, sintiendo lo que ese evento, persona o momento ha despertado en mí. Y a su vez, estoy observando mis pensamientos. Y podemos ir dándonos cuenta cómo esa presión que apareció cuando empecé yo a sentir lo que se aparecía frente a esa situación o persona, empieza a disminuir un poco. Cuando dejo que mi mente hable sin interrumpirle y sin luchar contra esos pensamientos, también me voy relajando. Y vamos a inhalar profundo y sacamos el aire. Nuevamente vamos a inhalar y a sacar fuerte el aire. O sea que inhalamos mucho, mucho para llenar nuestro cuerpo. Inhalo. Hacemos este sonido que lo escuchemos cada uno. Por último, nuevamente inhalo. Exhalo. Continúo con los ojos cerrados. Y vamos a percibir nuevamente si hay algún cambio en nuestro cuerpo. Al inicio yo les pedí que se fijaran cómo se sentía su cuerpo. ¿Cómo se siente ahora? ¿Está igual tenso, relajado, más tenso? ¿Cómo lo siente cada uno? ¿Cómo se siente incluso hasta los pensamientos? Porque a veces sentimos la cabeza como pesada, embotada. ¿Cómo nos sentimos? Y lentamente, cada uno a su ritmo, les voy a pedir que vayan abriendo sus ojos. Este ejercicio es muy bonito. Sí. Aquí sí quiero hacer el comentario. Hay muchísimas técnicas de respiración, de relajación, de meditación. Todas son buenas, todas tienen un objetivo. Y el objetivo de esta es llevarnos a nosotros mismos, a darnos un tiempo, un espacio
y a poder sentir no solo el cuerpo, sino la emoción y escuchar a nuestra mente. Claro. Cuando uno tiene un pensamiento o tiene un problema, la mente empieza a darle vueltas, vueltas, vueltas y empiezo, no, sí, no, y entonces empieza a ver como que todo un diálogo y al rato son 20 personas hablando en mi cabeza. La presión viene de eso mismo. El que yo me dé un tiempo y un espacio a escuchar, que la mente diga lo que quiera decir, no importa que sean cosas pero ¿cómo pude pensar eso? Es un pensamiento. La mente se relaja y va a dejar de presionar. Algo que es importante aquí es entender que no con este ejercicio estamos resolviendo el problema emocional, porque no estoy trabajando con el inconsciente, pero como una herramienta de mi día a día, puedo ir liberando un poco de esa presión. Con lo que comentábamos en el primer bloque y en el segundo, si yo voy viendo que estoy teniendo cada vez más inquietud, estoy comiendo más, estoy fumando más, estoy más irritable, estoy más ansioso, estoy más inquieto, entonces sí es necesario que yo haga una pausa y que busque ayuda. Y es como con el dentista. Si yo empiezo con un puntito de caries y voy con el dentista, bueno, pues en 2 segundos y hasta barato me va a salir que me la repare. Pero si hago de CIDE y voy después de 2 años, pues esa ya se carearon las dos de acá, las dos de arriba, las dos de acá, y entonces me va a salir en una la nota y me voy a tardar. Claro. Entonces, muchos de estos síntomas se pueden trabajar y abordar de una manera muy práctica, muy funcional, muy sencilla y rápida. Y no tener que llegar a una situación de una crisis o un ataque de pánico. ¿No? Sí, me pones a pensar que, bueno, justo esta parte de los ataques de pánico es justo ya hasta paralizar, digamos, mi vida, ¿no? Como, o sea, no voy a trabajar, lo que decías, no salgo, estoy al pendiente de mis hijos, dejo de hacer a lo mejor las cosas que en su momento me resultaban como placenteras, ¿no? Ya por todo este miedo, ¿no? Estas historias que a lo mejor me voy contando, ¿no? En la cabeza, ¿no? Y que, como dices, ya 20 personas me están hablando y me aleja totalmente, ¿no? Justo aquí tengo algunas preguntitas, bueno, saludos, ¿no? De Anita González, Amoy, él nos pregunta si el ataque de pánico va de la mano de la ansiedad, ¿no? Francis Peña, a Vero Correa, a Lucy Soto, y también Luis García nos pregunta, he visto algunos videos en YouTube que para poder enfrentar una crisis de ansiedad hay que invitarla a que aparezca para dejar de tenerle miedo, pero invitarla a que llegue me da más miedo, ¿no? Y bueno, saludos a Mela Pérez, a Neri González, gracias por estarnos viendo. Y bueno, justo estas preguntitas que nos hacían, Sí, yo creo que algo que es bien importante, yo cuento mi experiencia, afortunadamente, como ataque de pánico, creo que solamente una vez me iba a dar uno, iba en el metro, me acuerdo perfecto que era el metro, creo que de la línea verde donde se baja la gente para CEU, bueno, para esta parte de ahí. Y yo recuerdo que en el momento en que se abrió la puerta empecé a sentir taquicardia y empecé a sentir como algo va a pasar malo. Pero ya tiene muchísimos años de eso. No sé qué sucedió, pero el chiste es que afortunadamente nunca llegó a crecer más, pero sí puedo entender, porque he visto muchos pacientes, digo, en el lugar donde yo trabajo es un instituto de salud, y puedes percibir el pánico y el terror de la gente porque y sentí que me iba a morir. Bajo esa perspectiva, entonces, sí tenemos que ir entendiendo que si la ansiedad en un primer momento, si es que viene de un origen externo real, ya sabemos que lo primero es una cuestión fisiológica, natural, pero cuando yo ya rebaso esa parte y viene a ser algo donde yo no está ese origen como tal, pero es mi mente y mi inconsciente a través de una emoción la que empuja, en un ataque de pánico, significa que cada vez yo voy creciendo más y más y más en todo ese malestar y en ese sentir que me voy a morir, que llega un momento que mi mente consciente ya lo cree también. Y lo vemos en muchas, afortunadamente creo que hay un poco más de información, porque lo vemos ya tal vez en series que sacan o capítulos, en fin, en donde las personas llegan incluso a no querer ya moverse de su casa. Porque en verdad tienen miedo y terror porque me voy a morir. Sí. ¿No? Entonces, creo que la ventaja
de la tecnología es enorme, me encanta vivir en esta época, ojalá y viva muchos más y pueda haber muchos más cambios. Sí es cierto que tenemos acceso a mucha información, pero no toda la información es confiable y sí tiene un gran riesgo el que yo diga o que la gente nos diga, usted enfréntese a su ansiedad, porque no sabes lo que se va a despertar. Claro. No sabes si esa persona, a través de la guía de esa persona, que tal vez no es experto, digo, no lo sé, pueda provocar que en ese momento la persona tenga una crisis. Por eso y de ahí la recomendación de buscar un especialista. ¿Por qué? Porque entonces uno lo guía, uno sabe hacia dónde va y le sabe uno dar la contención y le da uno las herramientas a la persona para que pueda contender después. Si no, sí puede llegar a causar pues un problema mayor. Entonces, si tiene la inquietud de buscar, porque ya busco en YouTube, algo tengo que buscar para sentirme mejor, pues la mejor opción, a veces lo barato nos sale más caro. Entonces, ver los videos de YouTube puede ser información, pero para mejor recurrir con un especialista. Y no arriesgarme porque es mi salud física, emocional y mental. Que yo creo que es algo que debemos de cuidar a capa y espada. Entonces, los ataques de pánico es cuando toda esta presión pues creció, que ya llegó a mi consciente y ahora mi mente dice, en la realidad yo estoy viviendo en un peligro y ya no quiero salir ni moverme de aquí. ¿No? Entonces sí hay una relación, es como una escalada, ¿no? Perfecto, Esther, te lo agradezco muchísimo. Justo se nos fue el tiempo de volada. Gracias, Esther, por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes, amigos. Y recuerden que este martes habrá un programa más de su programa Sin Mi Chat. Gracias, Esther. Gracias, bye. Bye.